Empezamos, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Os damos la bienvenida a este nuevo seminario de la red. Mi nombre es Paloma y junto con mi compañera Beatriz y Ariana, que estamos aquí las tres en unas habitaciones de Betty, os queremos dar la bienvenida. Y nada, paso a daros unas breves instrucciones, como siempre, para el funcionamiento del seminario. Os rogamos que, por favor, mientras realizan las conferencias y las presentaciones, mantengáis desactivado vuestras cámaras. Perdonad, pero se oye fatal, apenas si se oye. Pero vamos a ahora. Ahora bien, ¿no? Ahora muchísimo mejor, gracias. Vale, perfecto. Muchísimo mejor, sí. Dejo de compartir, espera. Bueno, pues nada, unas breves instrucciones como siempre. Bueno, que por favor que mantengáis desactivados los micrófonos y vuestras cámaras. Si tenéis alguna incidencia técnica, bueno, como ahora no lo podéis hacer llegar a través del chat de Teams o a través de nuestro correo en red.idi@cdti.es. Recordaos que el material del evento lo podréis encontrar en la web donde os inscribisteis. Y bueno, para hacer preguntas, pues simplemente levantáis la mano, hay un icono de manita aquí arriba en Teams y nada, os intentaremos dar voz cuando buscando vuestro turno, ¿vale? Por mi parte nada más, te doy la palabra a Ignacio García Fenol, de la Subdirección General de Coordinación de la Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias, Paloma. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por asistir a este seminario online de la Red de Políticas de I+D+I. Hoy vamos a tratar un tema que nos parece muy interesante y que puede ser una oportunidad para reforzar vuestros ecosistemas de innovación. Vamos a tratar de explicar en detalle dos convocatorias que nos parecen muy interesantes y para las que contamos con tres invitados de excepción, con Carmen Sillero del Centro Común de Investigación, más conocido como JRC. Además, a Carmen la conocéis de su anterior etapa en la agencia IDEA, con lo cual es una buena conocida y nos alegramos mucho de tenerla hoy aquí. También contamos con Luis Guerra del FEDETI, que es el punto nacional de contacto del European Innovation Council y de los ecosistemas de innovación del programa marco Horizonte Europa. Y también con Erika Amaral García, asistente de programa de la DG Regio de la Comisión Europea. Y estas convocatorias de las que os queremos hablar, por una parte, cabe destacar que están imbricadas en toda la nueva Agenda Europea de Innovación, que fue publicada en julio de 2022 y que, como sabéis, incluye diferentes flagships, entre ellas una enfocada al fortalecimiento de la innovación en los ecosistemas de innovación europeos. Una de estas convocatorias es totalmente nueva y está basada en acciones cofinanciadas entre varias regionales de innovación del programa Horizonte Europa, y la otra está promovida por la DG Regio y está financiada a través de los fondos FEDER, que se corresponde con una de las inversiones interregionales de innovación. Ambas convocatorias están basadas a su vez en las estrategias de especialización inteligente y también en las asociaciones regionales para la innovación, más conocidas como PRI, lo que fortalece de una forma bastante sustancial los vínculos entre la política de cohesión y la política de investigación e innovación de la Unión Europea, que, como bien sabéis, es el objetivo final de la red de políticas de I+D+I. Por tanto, y sin extenderme más, te doy la palabra a mi amiga Carmen Sillero. Buenos días, estoy súper contenta de estar con vosotros hoy. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a la red por invitarnos. Como sabéis, bueno, son muchos años de trabajar a nivel regional en las estrategias de especialización inteligente y por eso creo que es especialmente interesante ver cómo estamos de alguna forma a nivel español participando activamente en esa evolución de las estrategias de innovación y que es
Partnership for Regional Innovation, las asociaciones regionales de innovación, ¿no? Hemos venido trabajando a lo largo de este año con una gran participación de las regiones españolas y bueno, lo que me gustaría es un poco contaros cuál ha sido ese recorrido y cómo esta nueva mirada pues, nos va a facilitar una manera nueva de cooperación, ¿no? Cómo el entorno en el que estamos nos va llevando a buscar en la cooperación interregional y en estas nuevas convocatorias que se van a anunciar hoy, bueno, pues otros elementos que hasta ahora tal vez no estaban tan presentes cuando pensábamos en la colaboración entre regiones. Entonces, primero contaros un poco cómo nace Partnership for Regional Innovation, Asociación Regional de Innovación, y cómo nos ha llevado a ese punto, ¿no? Entonces, poneros en contexto, estoy segura de que conocéis las últimas noticias que estamos escuchando sobre cómo ya la evidencia del cambio climático es tan flagrante. Hoy nos contaban que se está descongelando ya los polos y estos días en el Parlamento Europeo había una conferencia en la que el panel de cambio climático ponía de manifiesto cómo las generaciones que han nacido, las de nuestros padres, las de nuestros hijos, se van a ver afectadas si no actuamos, ¿no? Para que el cambio climático evite, bueno, pues no tengamos un sobrecalentamiento de la atmósfera que va a cambiar la manera en la que vivimos, ¿no? Y en España la sequía la tenemos muy presente, o las olas de calor, ¿no? Entonces, todo este modelo de crecimiento europeo necesita repensarse y ver cómo esa economía neutra en carbono, cómo tenemos que avanzar para que no haya perdedores en este proceso y que generemos un proceso resiliente, ¿no? Y donde podamos bueno, aprovechar de alguna forma esa necesidad de cambio para generar mayor bienestar en estos territorios, ¿no? Pero también lo que estamos viendo es que la transición digital está creando, si no tomamos las medidas necesarias, disparidades entre las regiones, ¿no? Y es en el territorio donde se necesitan implementar medidas para que de alguna forma esos procesos no generen que queden territorios y grupos atrás, ¿no? Pero además tenemos un contexto que es el geoestratégico, con la guerra que tenemos en Ucrania y el conflicto que hay entre Estados Unidos y China, que nos está llevando a una nueva activación de la política industrial, ¿no? Y a procesos de nueva definición de lo que son los procesos industriales, de dónde se ubican. Hablamos de elementos de nuevas cadenas de valor que necesitan instalarse en territorios amigos, pero en todo eso, cuando hablamos de la autonomía estratégica, ¿dónde quedan las industrias de las regiones? ¿Cómo vamos a posicionar a nuestros clústeres, a nuestras capacidades industriales? ¿Cómo podemos construir un proceso que sea capaz de cumplir este proceso de sostenibilidad, transformación y a la vez aprovechar las oportunidades que un contexto tan poco amigable está generando? Y luego elementos como la inteligencia artificial, ¿no? Que también nos obligan a estar al día en muchos elementos para ser capaces de controlarlos a nuestro favor. Entonces, este escenario nos lleva a que a nivel europeo todos estos esfuerzos de los que somos conscientes se lancen una serie de programas, medidas, instrumentos y al final tenemos un mapa tan complejo de herramientas, desde los temas de cohesión que conocemos muy bien a los temas de I+D, pero hay un montón de programas más en la financiación que a la gente que estamos en los territorios nos parece una confusión y de una complejidad tremenda, ¿no? ¿Cuántas iniciativas tenemos en temas de alianzas, en temas de comunicaciones de raw material, nuevos programas, todos que van persiguiendo un objetivo de crear una direccionalidad, pero que esa direccionalidad necesita llegar al territorio? Necesitamos que esos instrumentos tengan sentido para el territorio. Y entonces es cuando pensamos en esas políticas que desde el territorio tienen que incorporar esa direccionalidad para llegar a esa transición justa digital y a la autonomía estratégica. Tienen que conseguir que la financiación sea un puzzle con sentido, tanto a nivel de los instrumentos europeos como los que se gestionan a nivel nacional, como los que se gestionan a nivel local. Que la transición sea, que sea participativa, donde los actores que tengan algo que decir estén formando parte de ese proceso sistémico y donde todos los niveles estén integrados, los niveles nacional, europeo, regional, local. Pero es fundamental en un contexto tan complejo y tan incierto poder experimentar, poder definir nuevas maneras de operar, incluyendo nuevos actores, incluyendo nuevas maneras de integrar distintas políticas que no sean solo industriales, que no sean solo políticas de formación, que no sean solo políticas de inversión, sino que sean políticas que integren instrumentos y soluciones. Y por eso hablamos de que el enfoque hacia misiones compartidas y poder experimentar con instrumentos como los sandboxes, pues son relevantes, ¿no? Los elementos como las cadenas de valor a nivel europeo, que sean
que permitan que los territorios colaboren, como decía antes, para que la autonomía estratégica sea un concepto del que podamos también entender que hay una manera de que las inversiones lleguen al territorio. Y luego tenemos ya desde el 2014 una experiencia de implementación de la S3 muy importante, con lo cual también esos elementos deben construir. Y todo eso supone la reflexión que nos trae a este nuevo enfoque que es el Partnership for AI Innovation, que es un proyecto que surgió hace un año, un proyecto piloto que se lanzó desde el JRC con el Comité de las Regiones, donde también está la DG Regio y la DG RTD, con el apoyo muy firme de la comisaria Gabriel y la comisaria Ferreira en su momento de lanzamiento, y que se lanzó como una expresión de interés a invitar a los territorios a experimentar sobre estas políticas. Entonces fue una respuesta magnífica, tenemos 74 territorios se involucraron y de ellos, bueno, pues tenemos 4 países, tenemos consorcios y a nivel español tenemos que decir que la respuesta fue excelente. Tenemos a 11 territorios, de los cuales 8 hicieron una petición individual. Luego también como parte de Vanguard tenemos 3 territorios más, pero además tengo que decir que aunque no estuvo en el momento inicial, Castilla y León también ha sido activa en este proceso, con lo cual podemos decir que hay 12 territorios españoles que han sido parte de este proyecto piloto. A todos ellos, bueno, pues se compartió una especie de guía de que fue este playbook que establecía un poco los conceptos básicos y algunas herramientas para empezar a experimentar. Y hemos estado trabajando durante un año. Hemos tenido una serie de grupos de trabajo sobre la reflexión entre los temas estratégicos, los temas de participación y diseño de políticas, ¿no? Y ahí, como podéis ver, la participación de las regiones españolas en el liderazgo de ese proceso ha sido importante. Otro elemento que caracteriza a PRI es la participación de un comité científico. Tenemos a un equipo donde tenemos académicos de la talla de Dominique Fauré, o tenemos a Phil McCann, o tenemos a Silvia Beihart, o tenemos a Paula Kibima, que son grandes referentes internacionales en estos ámbitos y que están dando un soporte conceptual a un trabajo que luego están haciendo las regiones. Entonces, supone también una manera de conectar la elaboración de la reflexión científica y la toma de evidencias con la experimentación en el territorio. Hemos tenido eventos importantes a lo largo del proceso. Yo destacaría el encuentro que tuvimos a nivel europeo en Bruselas el 28 de marzo, donde tuvimos también la suerte de tener a la Secretaría General de Innovación y que fue donde se lanzó la convocatoria de los valles regionales de innovación. Y acabamos de cerrar el proyecto piloto la semana pasada en Suecia, cerrando con la presidencia sueca, un encuentro fantástico en Talsberg, donde se reunieron muchos de los miembros de PRI y vimos el potencial que teníamos para seguir y el apoyo tan importante que teníamos desde la Comisión como desde los territorios para continuar. Pero uno de los elementos que me gustaría destacar que hemos trabajado en PRI ha sido la cooperación interregional. Hemos reflexionado bastante con dos sesiones de gran alcance, luego hemos tenido un grupo de trabajo el día 16 de mayo y hemos de alguna manera identificado algunos elementos que pensamos que pueden llegarnos a trabajar en estas nuevas convocatorias y en el futuro con algunas claves, ¿no? Entonces, identificábamos qué factores críticos había para la cooperación interregional y entonces a nivel europeo claramente veíamos la complejidad de los instrumentos, las sinergias que se hablaba, el enigma de la sinergia, que sigue siendo tal enigma después de muchos marcos, y luego la gobernanza multinivel. ¿Cómo llegamos a encajar que los programas a nivel de gestión europea, cuando vamos a intentar integrarlos con otros que se gestionan a nivel nacional y local? Bueno, pues a veces ni las ayudas de Estado, ni los tiempos, ni las competencias ayudan. Pero a mí me gustaría destacar lo que los territorios han dicho, y es un elemento que se insiste mucho, es que en los territorios es muy difícil encontrar compromiso político a largo plazo. Tenemos una vista muy corta, los proyectos, si no son parte de una apuesta a largo plazo, no construyen una fuerza y una capacidad para la cooperación interregional. Necesitamos tener una mirada larga, porque la confianza con la que se construyen las relaciones requiere un tiempo y requiere hacerse, ¿no? Y eso también viene porque tal vez no sabemos cuáles son las fortalezas, no tenemos capacidades en los territorios para regularmente abordar el proceso de cooperación con precisión, ¿no? Y bueno, no os voy a contar sobre la burocracia, y una conclusión que alguna de las regiones hacía era que necesitábamos una transición en la administración para llegar también a ser eficaces en cooperación interregional.
Y si nos vamos ya a las relaciones entre las regiones, pues muchas veces lo que ocurre es que el nivel de entre las regiones es tan distinto que a veces es difícil encontrar puntos de interacción, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de poder conseguir conversaciones que sean mutuamente interesantes es importante. También nos faltan unos mecanismos de inteligencia colectiva para capitalizar sobre lo que hemos venido haciendo en el pasado y ser capaces de encontrar apuestas sobre las que construir conjuntamente. Luego, la importancia de no quedarnos en un proyecto, sino que seamos capaces de tener mecanismos secuenciales de apoyo. No nos quedemos en un horizonte Europa donde hemos hecho un demostrador y luego se queda colgado porque no hay capacidad de seguir trabajando en ese proceso en los ámbitos de la cooperación. Y un elemento que nos ha parecido que se ha destacado con más interés es la importancia del nivel nacional. Tal vez porque los nuevos programas han llevado a visualizar el papel nacional de una manera importante, como ha sido el Plan de Recuperación y Resiliencia, y elementos como los IPC y los proyectos de importancia estratégica tienen un peso nacional. El papel de la coordinación nacional ha sido especialmente destacado. Y también la importancia de que las regiones dentro del mismo país colaboren mejor. Entonces hay un papel de pivote a nivel nacional para facilitar la cooperación entre las regiones dentro, pero también para facilitar que esas regiones cooperen fuera. Entonces es un elemento en el que en esta segunda fase de PRI trabajaremos, ¿no? Elementos por los que voy a pasar más rápido, pero creemos que es importante. Hemos hablado de trabajar en base a misiones, pero trabajamos en base a misiones porque no queremos trabajar en políticas que nos aten a visiones muy restrictivas sobre qué instrumentos pueden aplicarse ni qué actores trabajan. Hay que integrar hacia un objetivo común múltiples departamentos, múltiples instrumentos y todos los niveles de gobierno. Y una vez que seamos capaces de definir esas misiones, utilizar instrumentos de financiación, instrumentos que refuercen los ecosistemas. No solamente se trata de tener recursos, sino que si no tenemos las condiciones de regulación, de política fiscal, de infraestructura, de estándares, de temas de compra de pública innovadora a nivel global y otros elementos que nos ayudan a trabajar y que pueden utilizarse a nivel europeo, como los Data Innovation Hubs, trabajar con elementos de prospectiva o utilizar herramientas como la Green Taxonomy para ayudarnos a seleccionar mejor las inversiones. Entonces, ya quiero ir terminando, cerrando. ¿Por qué PRI es importante para la cooperación interregional? Porque PRI nació con la Agenda Europea de Innovación que comentaba antes Ignacio, porque es un puente entre la Smart Specialization y el resto de las políticas, las industriales, las de innovación, las de ciencia, y porque creemos en ese enfoque sistémico, porque las sinergias entre los instrumentos son necesarias, porque no podemos quedarnos en políticas que se estanquen en una sola competencia, porque la cooperación es necesaria porque somos necesarios todos para los grandes retos que tenemos y para poder ser capaces de construir cadenas de valor sostenibles donde los territorios estén presentes, donde nuestras industrias locales estén presentes, son necesarias la intervención del nivel local, regional, europeo y donde hay un papel articulador del nivel nacional. Como decía antes, PRI nace de la apuesta de la Comisión por poner la ciencia al servicio de las políticas. Y por eso es importante, pero si hay algo que es importante en PRI es que están las regiones y están los territorios y sus relaciones trabajando en esto. Hay una cosa que es muy importante para mí contaros hoy, es que uno de los elementos que hemos tenido, digamos, más la satisfacción de poner en marcha es la colaboración con las regiones en temas como el que os voy a presentar, que es la iniciativa de Asturias de promover un proceso de cooperación en temas de industria circular. Conocéis muy bien Asturias, conocéis a los magníficos colegas del Principado y de IDEPA, que tienen una grandísima experiencia en la industria de procesos y en la industria intensiva en energía, y ellos quieren que se hable de un proceso de cooperación, están abiertos a movilizar a otros territorios y nos han invitado a Asturias el 21-22 de junio a Gijón a que vayamos a hablar de estos temas. Entonces vamos a estar allí y ya hay territorios europeos que quieren. Carmen. Creo que se ha caído. ¿A deciros? Ah, ¿Sí? Ahora, De Carmen, nuevo. Ah, sí. te has Gracias. caído un poquito. ¿Dónde me he quedado? Bueno, os he contado Asturias, que es muy Sí, importante. has empezado a contarnos el evento del 21-22.
Bueno, el 21 y 22 de Asturias, todas las regiones españolas estáis invitadas. Los compañeros de Asturias quieren hablar de la circularidad en la industria y estamos convencidos de que si nos remangamos vamos a poder hacer propuestas muy interesantes con otros territorios europeos. Tenemos a gente de Países Bajos, tenemos a Polonia, tenemos Emilia-Romagna. Bueno, tenemos una participación muy interesante y creo que la conversación puede verse muy rica si más regiones españolas participan. Y deciros que aunque el proyecto de PRI ha terminado como proyecto piloto, se abre ahora a todos los territorios con un proyecto que va a ser 2 años más, que apoyará, que tiene un gran apoyo del Parlamento Europeo y de la Comisión. Entonces, vamos a seguir trabajando también en la adaptación al cambio climático, que tenemos un trabajo importante ahí también con las regiones. Vamos a colaborar con esta convocatoria de los vales con DirecTV. Vamos a sacar un nuevo playbook a final de año y entendemos que a la experiencia que hemos adquirido y de lo que hemos aprendido con vosotros, pues nos posiciona para dar pasos importantes en el futuro. Deciros que estamos muy agradecidos a la Red de I+D+ y a las regiones españolas por este apoyo, también, por supuesto, al Ministerio y a la Secretaría General de Innovación por haber sido tan valedora de este enfoque en España, y a partir de ahí, bueno, pues me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. No sé si abrimos el turno de preguntas ahora o al final. Al final mejor, ¿vale? Bueno, pues ahora es el turno de Luis Guerra, de nuestro compañero de CEDETI, que está aquí, ya le vemos, y nada, que nos va a hablar de los valles europeos de innovación. Luis, cuando quieras. Buenos días a todos. Dejarme que comparta de manera adecuada. Presentación. A ver. Te vemos un pelín bajo, Luis. No está hablando. Ahora me veréis la presentación a pantalla completa y probablemente me oigáis de una manera bastante mejor que antes. Así que, bueno, Perfecto. Primero buenos días y muchas gracias por la oportunidad de contaros aquí esta convocatoria, que, bueno, con lo que os ha contado el JRC, pues viene a dotar un poco de fondos de todo ese trabajo que se ha venido haciendo en estas iniciativas. Yo quiero ser bastante práctico, ir al tema de la convocatoria, daros unas pinceladas del contexto, es decir, cómo ha surgido esta convocatoria y qué cosas son absolutamente fundamentales si estáis pensando en escribir una propuesta. Luego hablaremos de las claves de estos proyectos, donde pensamos que pueden estar los elementos diferenciales. Y finalmente hablaremos, pues, de la parte práctica, es decir, qué os piden en la propuesta, qué hay que rellenar y algunos elementos que pensamos que son importantes a tener en cuenta en este tipo de convocatorias. Que efectivamente es una convocatoria novedosa, no es la primera vez, no es exactamente la primera vez que tiene esta convocatoria en Horizonte Europa, pero sí con este enfoque. Entonces, si pensamos en el contexto, pues el contexto es muy sencillo: 60 millones para 6 proyectos. Más o menos las matemáticas nos dicen que son proyectos de unos 10 millones de euros de contribución comunitaria, y la convocatoria cerrará en octubre de 2023. Con lo cual estamos en junio, es, yo creo que un tiempo adecuado para pensar si tiene sentido participar en esta convocatoria, y sobre todo pensar que, siendo un instrumento co-fund, pues tiene una implicación de cofinanciación interesante que luego hablaremos sobre ella. Para que os hagáis una idea de highlights del instrumento, son proyectos de 3 a 5 años, con lo cual es proyectos razonablemente largos. Hay una parte que es el Financial Support to Third Parties, lo que viene siendo convocatorias que tienen que lanzar estos proyectos, que es una parte obligatoria en esta convocatoria. La intensidad de la ayuda de la Comisión es del 50% y, bueno, quiero construir sobre el Infoday que se hizo el día 25. Tenéis aquí en la presentación toda la información. Entiendo que muchos de vosotros probablemente estuvierais en ese Infoday, con lo cual, bueno, yo creo que la comisión dio bastantes pinceladas. Entonces, bueno, tenéis aquí toda la información. Nuestra idea es construir sobre eso por no repetir la misma información. Yo creo que es importante entender bien esta convocatoria y tener siempre el objetivo en mente. Si veis ahí en texto, hay 3 elementos fundamentales de esta convocatoria que quiere financiar. Un tema inicial, que es el Long Term Programs of Activities, es decir, cosas a largo plazo, es decir, una vinculación, que veis ahí con los anillos, pensando que vaya a durar.
Segunda es acciones conjuntas entre las regiones que participéis. Acciones conjuntas significa, pues aunque parezca de perogrullo, que se hagan entre varias regiones. O sea, no están pensados para hacer proyectos, yo financio mis cositas en mi región, tú financias tus cositas en tu región, sino sencillamente que hagamos acciones conjuntas de financiaciones conjuntas a actores de ambas regiones. Y tercera, y creo que es importante y es el matiz fundamental, Innovation and Deployment Action. Es decir, no solo hablamos de investigación, no solo hablamos de innovación, sino también tiene una componente de despliegue de llegar a mercado. Y es algo importante a la hora de pensar en qué tipo de actividades vais a querer participar en estos proyectos, pero que probablemente esa parte final de llegada a mercado de deployment pues sea probablemente lo más diferencial en esta convocatoria. Y también eso es lo que pretende hacer y esto, en la segunda parte, es lo que pretende conseguir, ¿vale? Al final pensad que todo esto nace de una serie de políticas muy enfocadas al mundo regional y que espera conseguir pues, ciertos elementos. La primera es conexión, es decir, esas Regional Innovation Valleys, todos esos ecosistemas regionales que existen, pues que estén suficientemente bien conectados con otras regiones y conectados de diferentes maneras a lo largo del tiempo y no solo durante la vida del proyecto. Tercero, tiene una componente de buenas prácticas de conectar regiones emergentes con otras más avanzadas y con otras que son Innovation Leader. Un poco, como antes ha dicho Ignacio, pensando en la Flagship 3 de solventar ese divide entre ecosistemas más o menos potentes. Y finalmente, de alguna manera, un alineamiento entre las políticas regionales en ciertas áreas. La convocatoria está sectorizada, define una serie de áreas en las que se puede trabajar, con lo cual, de alguna manera, espera que las regiones que están involucradas en estos proyectos, pues, obviamente, sus políticas regionales en ese sector estén claras y, segundo, estén alineadas con lo que espera hacer la Comisión en estos proyectos, ¿vale? Con lo cual, pensar esa conexión, esa vinculación con esas regiones fuertes y débiles desde el punto de vista de innovación y, finalmente, ese alineamiento de prioridades. Bien, esas son un poco las claves o el contexto, si queréis, de esta convocatoria, un poco leyendo a primera pluma de lo que es el texto. Si vamos a un poco más en detalle, bueno, pues obviamente al final son proyectos, como hemos dicho, os habéis visto ahí un poco matrimoniales, porque son proyectos a medio y largo plazo, con lo cual la primera pregunta es ¿con quién hacemos estos proyectos? Obviamente, si habéis participado en acciones conjuntas con otras regiones, pues ya tenéis ahí vuestras listas de contactos con las que podéis trabajar, pero aquí os van a exigir un consorcio mínimo de 5 entidades nacionales o regionales, habitualmente autoridades que gestionen fondos FEDER en sus regiones, bien nacional o bien regional. Aunque haya entidades locales, las entidades locales pueden participar, pero no cuentan en este mínimo. Las condiciones son las que veis ahí, al menos 2 de regiones moderadas o emergentes desde el punto de vista de innovación, siguiendo el Innovation Scoreboard que veis a la derecha, y ojo, que puede que se actualice en junio de 2023, que es ahora, con lo cual, hombre, no esperamos que haya cambios drásticos, pero sí aseguraros que los que eran Moderate, Emerging o Strong, cuando miréis, pues siguen siéndolo cuando se publique esta actualización del Scoreboard, que según la Comisión se espera en junio. ¿Qué esperamos de esta gente en este proyecto o de estas entidades? Pues fundamentalmente 3 cosas. Que se alineen sus políticas regionales con lo que pretende el proyecto, es decir, cómo se puede articular lo que ya tenéis pensado en vuestras estrategias regionales para poder financiar estos proyectos que vamos a ver aquí. Segundo, definir ese plan de actuaciones conjuntas. Veréis que en la propuesta inicialmente el primer año lo tenéis que tener ya clarito, pero a lo largo del proyecto esas actuaciones conjuntas habrá que irlas definiéndolas. Y luego, por supuesto, la parte de confinanciar los proyectos elegidos. Aquí hay diferentes maneras de hacerlo. Ahora entraremos un poco más en detalle de eso. Como la comisión da el 50% cofinanciación, pues puede haber una cofinanciación directa, sencillamente utilizando el dinero de la comisión, pero podría haber otras alternativas que creo que son interesantes. ¿Quién más puede ir en el consorcio? Porque eso que os he contado son los mínimos. Pues digamos que el consorcio está abierto a cualquier otro partner, otro tipo de entidad, si tiene sentido. Y aquí hablamos de centros de investigación, universidades, grandes empresas, pymes, intermediarios, clústeres, asociaciones, etc. ¿Vale? Es decir, no hay ningún tipo de limitación por tipo de beneficiario. Lo único, obviamente, como es una cofinanciación al 50%, pues tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué se espera de estos socios? Pues fundamentalmente que colaboren
en esa implementación de actuaciones y sobre todo también que puedan tener cierta asistencia en la parte de gestión, la parte de seguimiento de las convocatorias, que como bien sabéis, pues suele requerir bastantes labores, ¿vale? Con lo cual, del tipo de consorcio, pues tenéis esos actores principales que son obligatorios y estos actores que son necesarios o que tienen sentido cuando realmente lo consideréis así. Obviamente hay diferentes maneras de encontrar regiones relevantes o socios para estos proyectos. El primero, que parece un poco después lo que ha contado el JRC, pues todo el trabajo que lleváis haciendo en el Partnership for Regional Innovations, es decir, ahí hay muchas regiones que ya están participando en diferentes temas y que obviamente estarán interesadas en poder trabajar en futuro en proyectos parecidos a este. Segundo, se supone, y esto lo decimos todavía con pinzas porque es una promesa que todavía no hemos visto, que se publicará todas las expresiones de interés de las regiones que respondan a las Regional Innovation Valleys. Es decir, sabéis que hay una Call for Expression of Interest que ha lanzado la Comisión, que se supone que estará abierta hasta septiembre. Bueno, pues la Comisión nos ha ido prometiendo que habrá un mapita donde se podrá ir viendo qué región se ha presentado y en qué temas, un poco para facilitar esta búsqueda de socios en el caso de que fuera necesario. ¿Cuándo estará disponible? Pues no lo sabemos. Decimos soon, que es como no decir nada, pero bueno, esperamos que antes o después esté disponible, sobre todo pensando para acabar de completar estos consorcios. Y finalmente, pues por supuesto, tenéis que en el Funding and Tender Portal, directamente cuando vais a la convocatoria, pues tenéis ahí una serie de partner sets donde hay regiones que buscan o regiones que se ofrecen o partners que se ofrecen para poder completar vuestros consorcios. Obviamente es un consorcio que no es obvio, con lo cual, si os falta gente, intentar acelerarlo cuanto antes porque hay una serie de requisitos que vais a tener que cumplir que probablemente lleven tiempo. Segunda parte. Sabemos quién, vamos a pasar a qué. El proyecto, tal como está pensado, se divide en dos partes bastante diferentes. Por un lado, lo que serían las actividades de colaboración puras entre las regiones y los actores que participéis, lo que podríamos llamar una típica CSA en el ámbito Horizonte Europa. Y ahí hablamos acciones de colaboración entre regiones, pero también con proyectos seleccionados, ¿vale? Un poco ver cómo esos proyectos que vais a seleccionar, que ahora hablaré un poco de ellos, cómo se relacionan entre ellas, cómo se relacionan entre las regiones y qué acciones hacéis con ellos para ese deployment en el mercado que hemos comentado anteriormente. También dentro de ese paquete de acciones transversales, pues están, por supuesto, todas las discusiones que tendréis que tener entre las regiones para acordar los diferentes planes anuales del proyecto a partir del año 2. Obviamente está metido también toda la parte de preparación, lanzamiento, evaluación, gestión, monitorización de las convocatorias interregionales que va a lanzar el proyecto y finalmente toda la parte vinculada a gestionar el proyecto en sí mismo, este proyecto que os va a conceder la comisión, difundir, comunicar el proyecto, etc. ¿Vale? Digamos que esa sería la parte de colaboración entre vosotros dentro del proyecto y luego tenemos otra parte del proyecto que es la parte fundamental de Financial Support of Third Parties, sabéis que es una especie de cascade funding que os permite a la comisión que parte del dinero que recibís lo podáis dar a terceros para implementar proyectos. Entonces, las condiciones de esta convocatoria es que tenéis que financiar al menos 3 proyectos interregionales elegidos en convocatoria conjunta competitiva. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que vosotros en el proyecto tendréis que decidir de qué áreas serán esos proyectos, cómo de grandes van a ser, quién puede participar en esos proyectos y tendréis que lanzar una convocatoria entre las regiones que estéis que sea competitiva, que permitáis a la gente de esas regiones o a los actores de esas regiones que se presenten, la evaluéis, una serie de criterios claros y la concedáis de alguna manera de manera competitiva. Pensad que lo que quiere aquí la comisión es que financiéis acciones similares a las acciones de innovación de Horizonte Europa, por lo cual hablamos del TRL 6 al TRL 8, ¿vale? Estamos pensando en ese tipo de acciones colaborativas interregionales y obviamente la temática la tenéis que decidir vosotros. Como decía, ahora veremos qué temas os propone que podéis participar en estos proyectos y tiene que tener, obviamente, vinculado al marco que elegís del proyecto y también, por supuesto, a las regionales vuestras. Especialmente si queréis utilizar los fondos de FEDER para hacer algún tipo de cofinanciación a estos proyectos. Ahora hablaremos un poco de ello porque yo creo que es una de las grandes oportunidades que ofrece este tipo de proyectos. Obligatorio.
al menos el 50% de este proyecto tiene que ir dedicado al financial support to third parties, ¿vale? Es decir, el dinero que deis a esos proyectos tiene que ser al menos el 50% del presupuesto del proyecto. Entonces, un poco conociendo lo que os piden, ¿cómo va a ser diferente? Pensando un poco que al final estos proyectos van a estar montados entre regiones vinculados a RIS3, pues ¿qué es lo que os va a hacer diferente desde el punto de vista de lo que ofrecen estos proyectos? Pues pensamos que hay dos elementos fundamentales. El primero es cómo trabajáis sobre todo con los proyectos seleccionados, porque yo creo que pensar acciones entre regiones es más o menos sencillo. Pensar qué vais a ofertar a esos proyectos seleccionados para ese despliegue, pensando en el medio y largo plazo, puede ser algo diferencial y yo creo que es algo que os puede destacar respecto a los proyectos normales. Y segundo, cómo hacéis esta cofinanciación de esos proyectos de financial support to third parties. Si sencillamente utilizáis el modelo de la comisión del 50% que da la comisión, es el 50% que dais, o intentáis integrar de alguna manera parte de vuestra cofinanciación con fondos FEDER, ¿vale? Es un poco, yo creo que son los dos elementos que puede hacer que los proyectos normales que se van a presentar a esta convocatoria destaquen. Hablaremos un pelín más de eso porque yo creo que es donde puede estar el quid de la cuestión. Claro, una cosa es destacar para que se evalúen, pero luego estas cosas hay que hacerlas. Con lo cual, hay dos elementos que hacen que nuestros proyectos sean implementables, ¿vale? Habitualmente lo más crítico que suele pasar en los Financial Support to Third Parties pues es ese despliegue de dinero que viene a la comisión y tenéis que pagar a los participantes y sabéis que la comisión os da un anticipo pero no os da todo y hay una serie de elementos de flujo de caja de ciertas tensiones para los coordinadores. Con lo cual yo creo que esa es la parte donde tenéis que pensar bien cómo va a hacer ese Financial Support to Third Parties, cómo vais a preparar, evaluar, gestionar, pagar y monitorizar esas convocatorias, ¿vale? Esa parte de pagar que aparece ahí en mayúscula es lo que hace que efectivamente luego este proyecto no solo esté bien evaluado, sino a la hora de cuando tengáis que hacerlo, pues las cuentas os cuadren y no tengáis problemas con el cash flow de los proyectos, porque como bien sabéis, la comisión siempre se deja un montante al final del proyecto cuando tenéis todo cerrado y bueno, estas cosas las empresas o las entidades a las que van a esos proyectos interregionales, pues antes o después tienen que ir pagando, ¿vale? Perdón, cobrando. Y finalmente, la parte implementable, si tenéis que trabajar si vais a cofinanciar con fondos FEDER, pues tenéis que cumplir lo que dice el artículo correspondiente para que eso sea posible, que es un poco lo que vamos a entrar ahora, ¿vale? ¿Cuál es la lógica o cuál es el artículo se supone que os permite hacer esa cofinanciación directa con fondos FEDER? Pues es el artículo 25C. Sabéis que en la revisión de las reglas de Estado correspondiente a este programa Horizonte Europa se han incluido una serie de artículos extras, especialmente el 25 A, B, C y D, uno hablando del sello de excelencia, por ejemplo, que es el que nosotros hemos utilizado aquí en España para financiar los sellos de excelencia del EIC, y realmente hay muchos elementos de este artículo que son equivalentes, ¿vale? Entonces, lo que os dice este artículo 25C es que se puede cofinanciar con fondos FEDER, es decir, veis ahí ese Funded Research, en una serie de condiciones. Primero, que sean proyectos cofinanciados ante un programa COFAN, como es este proyecto, y que se seleccionen en base a una evaluación y un ranking hecho por expertos independientes como hace Horizonte Europa, ¿vale? Con lo cual, si vuestro proyecto estáis pensando que parte de esas acciones se cofinancie con fondos FEDER, pues tenéis que pensar la evaluación de esas convocatorias que cumpla este punto de este artículo, ¿vale? Es decir, evaluación independiente, con expertos independientes, lo más parecido posible a las convocatorias de Horizonte Europa. Si seguís en este artículo, os marca qué actividades y qué costes son elegibles, y aquí lo que os dice es que si utilizáis este artículo en vuestro programa regional, son elegibles los mismos costes y las mismas categorías de costes y métodos de cálculo que Horizonte 2020 o en este caso Horizonte Europa, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista de elegibilidad de esos costes de los proyectos que estáis financiando de manera interregional a través de esta convocatoria de Cascade Funding cofinanciado con vuestro FEDER, pues os permite hacer estas excepciones y elegir este tipo de costes y estas metodologías de cálculos vinculadas al Horizonte Europa, ¿vale? Es decir, tenéis que tenerlo claro, si queréis jugar a esto, tenéis que aseguraros de
de que esas categorías de costes sean las mismas que son en Horizonte Europa, porque son las que podréis coger desde el punto de vista de elegibilidad de costes. Y finalmente, pues el Total Public Funding no puede exceder el funding rate de Horizonte Europa, con lo cual, como aquí estamos jugando a acciones de innovación, en teoría ese funding rate máximo es el 70%, ¿vale? La comisión os da el 50%, con lo cual hay un margen que es un poco donde puede estar la ventaja, que podáis cofinanciar ese del 50 a ese 70, ese 20%, con fondos propios vuestros de FEDER, obviamente a los participantes de vuestra región en el seno de esos proyectos. ¿Esto es fácil o difícil? Bueno, pues probablemente no es sencillo, porque aquí estamos intentando poner las sinergias en práctica en proyectos concretos y en un artículo bastante concreto. Tendréis que obviamente hablar con vuestras responsables legales para poder hacer eso, pero este es el marco que puede hacer, y yo creo que es donde radica el interés de esta convocatoria, en esta sinergia real de, para un mismo proyecto, utilizar fondos que vengan de dos fuentes diferentes. Bien, eso es un poco por si queréis utilizarlo. Obviamente esto es la apertura. Podéis utilizar diferentes maneras del Financial Support to Third Parties, pero bueno, vamos a... esta sería, yo creo que la manera más interesante para intentar también destacar como propuesta, ¿vale? Ahora, si vamos un poco al detalle de qué documentos os van a exigir a nivel propuesta cuando estéis preparando la convocatoria, pues fundamentalmente pues vamos a empezar por la parte A, igual que cualquier convocatoria de Horizonte Europa, con vuestros formularios administrativos y con vuestro presupuesto de la acción, donde, insisto, tendréis que garantizar que ese 50% va dedicado a financiar proyectos Financial Support to Third Parties. Luego tendréis una memoria B, una memoria técnica del proyecto, que son 70 hojas. Ahora entraremos un pelín en detalle de ello. Y luego tenéis que presentar 4 anexos. El primer anexo es el Work Plan anual del primer año, es decir, como es el primer año que vais a empezar el proyecto, pues ya tenéis que presentar los detalles de qué acciones vais a hacer entre las regiones, si va a haber convocatoria, si no va a haber convocatoria, cómo esa convocatoria se va a desplegar. Hay un anexo dedicado al Financial Support to Third Parties, porque sabéis que cada vez más la Comisión ese tipo de instrumento lo tiene más encuadrado en una serie de marcos legales, una serie de marcos de actuaciones que tenéis que cumplir al utilizar este tipo de financiación en cascada. Luego hay una carta de intenciones, porque al final es un proyecto grande, insisto, 10 millones cofinanciado al 50%, con lo cual hay que ver de dónde viene ese otro 50%. Y luego os pido una serie de información extra en Excel, fundamentalmente en términos estadísticos, para saber a qué tema os vais a dedicar y cómo lo vais a hacer, ¿vale? Vamos a intentar ir paso a paso un poco con la memoria para ver cómo podemos abordar esta memoria técnica y sobre todo, insisto, cómo poder destacar, porque al final yo creo que un poco, además, viendo el contexto de los Partners for Regional Innovation, que ha habido mucha actividad, pues entiendo que será una convocatoria suficientemente concurrida, ¿vale? Entonces, si pensamos en la parte de la memoria y pensamos el inicio y la parte de excelencia, bueno, pues yo creo que hay 4 cosas que pueden ser relevantes. La primera es una buena contextualización. Hay una serie de... Esta convocatoria no nace de la nada, hay una serie de elementos que veremos ahora que de alguna manera tendréis que contextualizar y ver cómo lo podéis aplicar a vuestro caso concreto en el tema que queréis trabajar. Luego la segunda parte es los objetivos, claros y concretos y con cierto foco. Son proyectos a largo plazo que pueden dar lugar a objetivos muy poco concretos, ¿vale? O por lo menos hacer un ejercicio de intentar clarificarlo lo máximo y tener cierto foco en cosas concretas, ¿vale? Ya os he dado una serie de pistas donde pensamos que pueden ser los elementos diferenciales, bueno, pues intentar construirlo sobre ello. Igualmente os hemos dado ya también los objetivos de la call con las 6 palabras clave, las 2 primeras trampas de lo que está buscando. Bueno, pues sabéis que la parte de excelencia, esas palabras claves tienen que estar y esas palabras claves tienen que estar dentro de textos a ser posible lo menos vacío posibles. Yo creo que la parte aquí clara va a ser la metodología, cómo ponéis el skin in the game que dice la comisión, es decir, cómo hacéis diferente, si jugáis con fondos FEDER propios o no, pues yo creo que es algo que tiene su riesgo, pero yo creo que puede ser diferencial respecto al sencillamente el que va a coger el dinero de la comisión y lo va a repartir. Y luego sabéis
que en todo proyecto Horizonte Europa tiene una serie de otros elementos que hay que juntar en la parte de excelencia, que no es que sumen, pero si no están, restan, ¿vale? Con lo cual, aseguraros que en esa parte de lo demás que os piden, bueno, pues que lo ponéis de una manera suficientemente adecuada. ¿Cuáles son las referencias y KPIs que no os pueden faltar? Bueno, pues obviamente, digamos que como veis aquí en la imagen, y esto está sacado de nuestra maravillosa Nevada de hace un par de años, contar bien el contexto es por donde hay que empezar, pero no es lo clave. Pensamos que va a ser algo que van a contar todos, pero al final tenéis ahí 5 cosas o 5 documentos que son must para introducir estos proyectos. Primero, por supuesto, la Agenda Europea de Innovación, especialmente esta Flagship 3, que habla de juntar estas valles de innovación. Segundo, obviamente el programa de trabajo tiene un topic y tiene una intro de ese topic que es relevante, que va buscando cosas elementales que vuestro proyecto tiene que responder. Tenéis la comunicación del Green Deal Industrial Plan, porque al final los 5 temas que podéis vehiculizar vuestros proyectos de una manera temática, pues están sacadas de ahí, con lo cual pensad en cuál de ellos vais a querer trabajar y cómo respondéis a ese papel o ese posicionamiento de la comisión, ese plan de la comisión. Luego, por supuesto, tenéis, si queréis entrar por la vía de cofinanciación de FEDER, pues toda la comunicación que se ha hecho de esas sinergias de utilizar fondos Horizonte Europa y FEDER, con las restricciones y los comentarios que os he hecho antes sobre el artículo 25C. Y luego, por supuesto, todas las referencias al Partnership for Regional Innovation, todos los documentos que se han generado ahí y todos los elementos, buenas prácticas o actividades que se han generado en ese contexto, ¿vale? Con lo cual, para mí, eso serían los 5 referencias fundamentales que sí o sí tienen que aparecer en esos primeros párrafos introductorios donde queráis contar vuestro proyecto. Segundo, pasamos a la parte de impacto. Al final, en esta convocatoria, impacto significa qué resultados vais a tener en función de lo que pide la convocatoria. Y la convocatoria pide fundamentalmente 3 acciones. Temas a largo plazo, es decir, qué va a pasar después de este proyecto. Temas de conexión, o sea, qué elementos conectores vais a generar entre esas regiones. Y temas de Innovation Deployment, es decir, cómo vais a hacer esos despliegues de lo que habéis financiado. Habéis financiado TRL 6 y TRL 8, que está fenomenal, con el objetivo de luego desplegar, ¿vale? Con lo cual, esos impactos de alguna manera tienen que contribuir a alguna de esas 3 palabras clave de esta convocatoria. Segundo, ¿qué elementos interregionales se mantendrán en el tiempo? Como antes nos han contado desde el JRC, está bien trabajar en un entorno más o menos limitado, pero se supone que esto va a buscar ciertos elementos a futuro, ¿vale? Esos elementos a futuro pueden ser cosas que generéis y mantengáis, o cosas o elementos de inteligencia que antes decía JRC, que sigáis construyendo a partir de eso, tengáis o no tengáis proyectos. Y luego al final, la parte de impacto también, dado que estáis financiando proyectos, lleva una parte que no es baladí de cómo vais a evaluarlos y cómo vais a hacer un seguimiento eficiente de estos proyectos. De alguna manera, al ser un cascade funding, pues toda esa gestión de proyectos pues es también relevante desde el punto de vista del impacto que tenga este proyecto. Si veis el template y si lo habéis bajado en el parte B que tenéis que presentar, os piden una intervention logic, ¿vale? Es decir, una especie de one-pager en el cual contéis de una manera visual pues vuestra lógica de intervención que de alguna manera vincule objetivos, actividades, outputs, KPI e impacto. Obviamente, yo creo que es interesante que os planteéis cómo ese one-pager, que va a ser algo visual y que a lo largo de la propuesta va a destacar, pues podáis hacerlo con suficiente tiempo y que sea memorable para el evaluador, ¿vale? Intentar que el evaluador se acuerde de ese non-paper vuestro, perdón, de ese one-pager vuestro, porque al final va a ser donde va a ver todos los elementos del proyecto y cómo interactúan uno con otro. Al final, obviamente, ese one-pager va a ser coherente con lo que contáis en la tabla 2.1, porque no deja de ser lo mismo repetido de otra manera, y también en la tabla resumen 2.3 que metéis en el apartado 2.3, ¿vale? Con lo cual, esa parte de impacto, yo trabajaría, obviamente, los elementos que os he contado antes, pero sobre todo pensar cómo lo podéis enseñar de una manera visual y que al evaluador se le quede para futuro. Y si acabamos con la parte de implementación, que es el tercer apartado del
estos proyectos, pues la primera recomendación clara es, oye, los work packages, separarlo claramente, esos dos tipos de proyectos. Por un lado, todo lo que es actividades horizontales o transversales entre vosotros, y otra parte dedicada sencillamente a esa financiación de los financial support de third parties, para que sea fácil identificar qué presupuesto va a ese financial support de third parties, que ese es el 50% que os he comentado antes, qué otros presupuestos o qué otros work packages están vinculados a eso, porque puede haber gestión de convocatorias, gestión de evaluación, etc. Y luego qué otros work packages son de actividades horizontales o de soporte entre vosotros. Como os decía, hay un annual work plan en el anexo para el primer año, es decir, un poco ir a detalle del primer año qué actividades vais a realizar, y los siguientes pues son deliberables a lo largo del proyecto. Aquí lo que es importante es ver qué proceso vais a seguir dentro del proyecto para decidir ese annual work plan. Obviamente el primero lo vais a hacer ahora durante la preparación de la propuesta. Los subsiguientes, pues bueno, entiendo que tendréis un proceso propio, más o menos complejo, para ver cómo se acaba concretizando. Y finalmente, la parte de implementación tiene que dar clara cuáles son vuestras estrategias para las convocatorias conjuntas, ¿vale? Es decir, cómo vais a hacerlo, quién va a hacer qué. La parte legal la hablaremos ahora, pero sobre todo también contar de dónde viene ese 50% restante. Si viene sencillamente de los participantes, porque vais a dar el 50% de cada comisión y ellos tendrán que buscarse ese otro 50%, o vais a jugar con algo de cofinanciación FEDER o lo que sea, ¿vale? Entonces, mis primeras reflexiones sobre el presupuesto. El Financial Support to Third Parties, el 50% del presupuesto, si hablamos de proyectos de 10 millones, son 5 millones, ¿vale? Con lo cual, la primera pregunta es ver quién lo administra. Habitualmente en estos proyectos los suele administrar se lo suelen dar al coordinador. Pero bueno, dependiendo de vuestros proyectos o cómo vais a gestionar esa convocatoria, puede tener sentido que lo gestione otra entidad o no. La segunda pregunta que os tenéis que responder es cómo los participantes en los proyectos que elegís reciben ese dinero que viene de la comisión y cómo liberáis vosotros el dinero de los fondos estructurales si vais a cofinanciar o no, ¿vale? Y finalmente, pues, como al final la parte de gestión de las convocatorias es una parte bastante gravosa, lo conocéis ya de vuestro día a día, bueno, pues definir claramente quién gestiona las convocatorias, cuánto cuesta eso y cómo se va a hacer, pues es una parte importante a la hora de decidir cómo repartís el presupuesto de estos proyectos. La parte del consorcio, pues yo creo que ahí hay poco más que recomendar, que pensad que esto es un Amigos para siempre. Es decir, esto es una convocatoria a largo plazo, con lo cual obviamente tendréis que tirar de regiones afines a vuestros intereses temáticos. Obviamente, si habéis trabajado con ellos, pues sabéis si funcionan bien o no funcionan mal. Y sobre todo pensar en ese compromiso de despliegue de las innovaciones, ¿vale? Que no es algo tan obvio habitualmente en otros conceptos o en otros proyectos y es importante a tener en cuenta aquí. Yo os recomendaría que si tenéis otros beneficiarios en el proyecto que tienen todo el sentido del mundo, pues que cada uno tenga un rol claro, ¿vale? El estar por estar en estos proyectos al 50%, pues yo creo que no es una buena estrategia. Luego pensad que además de financiar los proyectos, ¿qué más cosas vais a hacer entre vosotros y con los proyectos? Como os decía, esas acciones horizontales de gestión de proyectos en portafolios o trabajar con ellos o llevarles a compras públicas, pues una serie de acciones que puede haber con los proyectos financiados. Bueno, pues yo creo que es donde va a estar un poco la diferencia en lo que se presente en estos proyectos. Y luego finalmente el término de la gobernanza. Al final no es un proyecto sencillo porque tenéis que gestionar este proyecto, pero además tenéis que gestionar las convocatorias y además si jugáis con fondos FEDER tenéis que garantizar que esos fondos FEDER lleguen y cuándo y en tiempo, con lo cual la parte de gobernanza pues tiene que ser pues eso, suficientemente compleja o suficientemente sencilla para que estos proyectos no sean luego un infierno a la hora de llevarlos a cabo, ¿vale? Desde el punto de vista de los Financial Support to Third Parties, como os decía, hay un anexo específico y hay un anexo específico que os exige una serie de Implementing Conditions y de Call Publication Conditions, ¿vale? Es decir, no es algo que podáis hacer como queráis. Tenéis ahí un artículo que define cómo se tiene que hacer las implementaciones de cualquier Financial Support to Third Parties en Horizonte Europa, con lo cual tenéis que contarlo y tenéis que ir
pasando punto por punto de lo que piden ahí y decir cómo lo vais a hacer vosotros. O sea, por ejemplo, Evaluation Criteria, pues qué criterios de evaluación vais a utilizar vosotros en vuestra convocatoria. ¿Qué costes y qué elegibilidad de entidades elegibles vais a corregir? Pues igual, decir qué costes son elegibles y qué entidades son elegibles. Como os decía antes, si vais a utilizar fondos estructurales para cofinanciar, ojito, porque tiene que ser siguiendo la reglamentación de Horizonte Europa cuanto más posible. Obviamente eso también os facilitará vuestro la vida porque la reglamentación de Horizonte Europa es conocida. Y de nuevo, para la convocatoria, pues igual, hay una serie de condiciones que tenéis que cumplir. Así que, bueno, como está ahí en el anexo, echarle un ojo porque eso tenéis que cumplirlo sí o sí. Lo hagáis bien o lo hagáis mal, pero tenéis que cumplirlo sí o sí. Entonces, bueno, si lo tenéis pensado, pues casi mejor, ¿vale? Bien, la siguiente, uno de los anexos fundamentales es una carta de intenciones de cómo vais a financiar el 50% que no os da la comisión. A priori, cuando estéis preparando la propuesta, el coordinador lo hace en nombre de los beneficiarios. De alguna manera hace qué región es, quién es, cómo va a financiar esas actividades y cómo va a cofinanciar los financial support to third parties, ¿vale? Si va a haber algún tipo de financiación FEDER, no va a hacer ningún tipo de financiación FEDER. Eso, a priori, el coordinador lo hace en nombre de los beneficiarios cuando se presenta la convocatoria, pero si os conceden el proyecto en negociación, cada beneficiario tendrá que mandar una carta de compromiso para los 2 primeros años del proyecto, ¿vale? De cómo va a cofinanciar ese 50% que no les financia la comisión. Obviamente, lo más sencillo es con recursos propios, y ya está, o recursos en el caso del Financial Support to Third Parties, sencillamente el 50% que no da la comisión, cada entidad se lo busca, pero bueno, ahí hay múltiples variantes, con lo cual esto tiene que estar claro porque en el anexo lo exigen y es un documento obligatorio antes de presentar la propuesta. Y yo creo que con esto he intentado cubrir todos los elementos de esta convocatoria. No sé si tenéis alguna duda, si las queréis dejar para luego. Entonces yo que dejo de aquí de compartir, quedamos a vuestra disposición, tanto Esther, Lucía como yo, que somos las 3 personas que estamos dedicados a estos, y poco más. Como decía Stephen Hawking, intelligence is the ability to adapt to change, y change ahora tenemos por todos los lados. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, si os parece bien, dejamos las preguntas para el final. Ahora es el turno de... tenemos una... bueno, Miriam, te hemos visto la manita, luego si eso te damos paso. Ahora es el turno de Eric Amaral, de la DigiRegio. Eric se ha incorporado un poco más tarde porque tenía una reunión previa y nada, le damos la bienvenida y muchas gracias, Eric. Buenos días a todos. Muchas gracias, Paloma y Luis, por la presentación. Sí, pude conectarme solo después de las 11, pero es un placer estar acá. Muchas gracias otra vez por la invitación. Y sí, me gustó estar aquí porque voy a presentar un poco lo que es iFree Instrument. Es un nuevo instrumento bajo de la política de cohesión, así que me gustaría dar también un poco lo que es una overview del policy background y después ir también más en detalle de las convocatorias. Voy a presentar en inglés porque quizás no tengo todo el vocabulario técnico en español, así que espero esté bien para todos. Y nada, voy a compartir mi pantalla, ¿no? Si está bien, comparto mi pantalla. Ahora. Sí, Vale. tendría que estar. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. No, perdón. ¿No se ve? Sí, no la vemos completa. Control L, si pulsas Control L. Sí. Abajo. Aquí. Es que veíamos la siguiente PPT, ¿sabes? Veíamos. Si quieres, compartimos nosotros. Sí, gracias. Yo Vale, creo pues que no te me está preocupes. compartiendo la pantalla. Tengo 2, así que. Sí, es que es un poco lío. Bueno, a ver si ahora lo encuentro yo también, perdón. La tenía abierta, pero cosas que pasan, no sé. No está, no la veo. Si no, intento compartir mi PowerPoint, solo no la pantalla. A ver. Un segundo, Eric. Déjame un segundo.
Ahora se ve, ahora lo ¿Ahora estás está bien? compartiendo tú, ¿vale? Sí, sí. Vale, perfecto. Ok, mucho bien. Gracias. Bueno, gracias. A ver, voy a switchar. My name is Eric Amaral Garcia. I'm part of Regio G1 unit, Smart and Sustainable Growth unit. We are in charge of implementing the I3 instrument. I guess you were already shown a bit what is the rationale behind the. I cannot move slides. I don't know what's going on. A ver, un segundo, pues lo intentamos nosotros. Un momento, a ver si ahora sí. Yo creo que ahora sí, ¿no? Ah, sí. Que soy yo. Bueno, Sí, bueno. Perdón. So I will present the rationale of the I3 instrument calls that were just launched on 17th of May. For the bigger picture, I3 instrument calls are within the bigger framework of the Regional Innovation Valleys calls that also include the Horizon Europe, European Innovation Ecosystems call. All of these calls are put in place to address the wide innovation divide that is still persistent in Europe, and to bring together innovation stakeholders to collaborate from different European innovation ecosystems from different regions and member states. So the idea is to foster connected regional innovation valleys to work together and promote innovation on ground on the basis of collaborational projects. So the I3 instrument is part of cohesion policy. We have 34.5 billion of funds provided under cohesion policy to finance research and innovation. Of course, cohesion policy has a stronger focus on financing less developed and transition regions. So our main scope is to bridge the regional innovation gaps within European member states and regions. Actual gaps, economic development gaps between region and member states are mirrored in innovation performance gaps. So what we want to do with the I3 instrument financing is to foster a bit this, foster joint collaborations to bridge also innovation performance gaps. The I3 instrument is included in the ERDF regulation, federal regulation, as you might know. And we have a total allocation of 570 million euros for this period on 21-27. And the main scope of interregional innovation of I3 instrument is to finance interregional innovation projects and to develop EU value chains where they are still not present around thematic strengths in regions, and also to strengthen what are the already existing EU value chains, notably in the more developed regions. So the I3 is a new cohesion policy tool to support and bring together stakeholders to address the innovation divide. How do we want to do this? We have here, I wanted to visualize for you a bit what has been the path so far under cohesion policy. So under the previous work, under the previous financial period, we brought together innovation stakeholders from region and member state to learn and connect from each other in thematic smart specialization platforms and partnerships. So we brought them together based on shared and smart specialization strategies to connect and learn and foster knowledge exchanges to work together. Now with the I3 instrument, we are bringing financing to finance innovation, mature innovations on the market. So we are not here financing, unlike Horizon research, but we are financing mature innovations close to market. So demonstration, commercialization, and scale up of innovations in a TRL from 6 to 9.
What I would like to highlight already here is that we are not focusing on excellent science, but our main scope is linked to the cohesion policy aim. So to let stakeholders from differently developed regions come together and develop innovations jointly. So it's about bridging development gaps rather than financing excellent innovation. Of course, we are looking forward to finance valuable innovations, but the as important scope is to finance innovations that also help to bridge these development gaps between regions and member states. So how is the I3 instrument implemented? So it's the first instrument funded via ERDF structural funds that is directly managed. So there is not a shared management, but there is a direct management of our agency, executive agency, EISMEA, European Innovation Council and SMEs Executive Agency, with whom we as Regio are strictly working. From Regio side, we are working more on the policy development. That's why I wanted to bring you more policy-related messages today. I will also cover more technicalities, but still, EISMEA is taking care of that part for you to know. So the main funding scope of the I3 instrument, as I was mentioning before, is to mobilize investments on ground for mature innovations. So we are targeting all innovation stakeholders on ground, but our main beneficiary is our companies, especially SMEs. Of course, SMEs in this consortia need to work together with public authorities, R&I organizations, universities, and end users. So to bring the whole so-called quadruple helix together. And here we have a strong link with the S3 strategies. So we really want to see projects where partners bring forward their S3 as a strong link within the project. So we really want partners within this consortia to come together, to work together based on shared or complementary smart specialization strategies. So to go a bit more in the technicalities, on the 17th of May, we launched the Strand 1 and 2A calls that are part of the so-called Regional Innovation Valleys calls, together with the European Innovation Ecosystems under Horizon. I will be presenting briefly these two calls. And then in autumn, we will be launching also another call that is for capacity building. So to let regional stakeholders work together to strengthen those ecosystems that are still not ready to apply under Strand 1 and Strand 2A calls. So they're still not ready to bring to work together on investments on ground for mature innovations. So what are the thematic priorities for these two calls? They are wide priorities. They are aligned with the key EU challenges and twin transition. So they are green transition, digital transition, and smart manufacturing. Still, we have specific thematic priorities, but they are wide exactly because we are asking stakeholders on ground to work together on shared or complementary smart specialization strategies. This means that they can have quite particular strengths, but still we ask to work in these three directions, in either one of these three directions. These thematic priorities are now strictly linked with these burning challenges that are meant also under the new European Innovation Agenda. So the 23-24 work program of the I3 instrument has a clear link with the new European Innovation Agenda, which is the bigger policy framework, let's say. So projects will need to link when
doing their application under one of these thematic priorities, they will need to link this to at least one of these burning challenges. So for typically, we could have a project which is submitting a proposal under green transition, and then we'll have a link under, for example, achieving circularity challenge. As I mentioned before, we are here focusing on investments that are close to market. So, for example, commercialization, validation and testing in real environments, and test beds and post-prototyping. So we are not financing prototyping activities. The interregional dimension is at the core, of course, of the instrument. The name says itself. As I was mentioning before, based on shared strengths, we want to see a collaboration between all these different stakeholders, including end users. To give you an overview of what is the project size and duration that we are looking for. So since we have proposals coming from bottom up, so we give quite a flexibility to consortia to come up with specific projects. They can be from 2 to 10 million size, and they can have a duration between 18 and 36 months. We have a higher funding rate compared to Horizon Europe, so we have 70%, while for FSTP, for Cascade funding, we have 100% funding. This is only optional, it's not binding as under Horizon Europe, but since we have the condition that non-profit organizations need to be as coordinators of projects, this is a change that was made compared to the previous calls to make it easier to raise this financing. Regarding Regional Innovation Valley's recognition, we also have in our call text some conditions. So those stakeholders that will be participating under in these projects that will be granted, they will let their region be labeled as Regional Innovation Valley, provided that during the application, the competent ESFRI authority will also sign this endorsement letter, also ticking the box where they are asking actually to be recognized as Regional Innovation Valley. So it will not be automatic, but there will be the need for this tick from the competent ESFRI authority signing the endorsement letter. And the novelty is that now we have the compulsory need for this letter of endorsement only from the project coordinator itself for the project. So it's binding only to have the endorsement letter from the project coordinator stating that the project is in line with the ESFRI strategy of the region, while for all those other stakeholders whose regions want to be recognized Regional Innovation Valleys, this letter is optional and they will need to tick the box. So just an overview of the consortium composition. We have a difference between the two strands. So since strand 1 is about reinforcing existing EU value chains, and strand 2A is developing new EU value chains, we have a slight difference in the conditions. For strand 1, at least 2 legal entities must come from less developed regions, and for strand 2A, we ask for a strong involvement of less developed regions and focus on their needs. So under both strands, of course, we have a focus on less developed regions. There is a slight difference.
while, as I was mentioning before, the consortium coordinator must always be a non-profit organization or a member state organization or public authority. To give you a bit of a timeline, we just launched the calls. The timeline is parallel with the EIE call, and the deadline is on 17th of October. And then there will be the evaluation and grant agreement signature, and we will see the finance projects by second half of next year. I gave quite a big overview of these calls. Please feel free to ask any question, even in Spanish. I think I can give the floor back. Muchas gracias, Eric. Bueno, pues si queréis, comenzamos el turno de preguntas. Tenemos una mano levantada de Catalina Chamorro y Miriam también antes ha querido participar, así que Catalina. Vale, ¿me escucháis? Sí. Sí, gracias. Mira, quiero hacer en principio dos, igual tal vez una tercera, ya me podéis perdonar. Una quizás para cada uno de los ponentes. La primera es una muy concreta a Luis, en la que cuando hablamos de esas convocatorias para apoyar los proyectos o las actividades que vayan a realizar los third party, en esas convocatorias que vayamos a hacer de forma conjunta, las regiones que estemos consorciadas, lógicamente cuando vamos a poner un programa de apoyo, ya sea a la I+D, a la innovación en marcha, tendremos que respetar las reglas de la UE, es decir, tendremos que estar sujetos al Reglamento General de Exención o al marco de apoyo a la I+D. Es decir, nosotros podemos apoyar los proyectos con porcentajes superiores, por ejemplo, estamos hablando de TR6 a TRL8, pues no sé, en el caso de que fuera desarrollo experimental en un porcentaje superior al 25%, cuando vamos a apoyar acciones de esas terceras partes que van a participar en esta especie de financiación en cascada. Luis, ¿me he explicado con cierta claridad? Más o menos. Entonces, o sea, entiendo la pregunta, ¿eh? Lo único es, ahí el matiz es, en teoría, en un cascade funding, si directamente no ponéis fondos propios, es decir, cogéis dinero de la comisión, gestionáis dinero de comisión hacia terceros, ¿vale? Al final hay esa gestión del dinero de la comisión hacia terceros, seguir con esa intensidad del 50%. En cuanto metáis fondos propios, ahí hay dos maneras de hacerlo. Manera 1, si no lleva ningún tipo de cofinanciación y no os ancláis al artículo este que os he comentado, el 25C, al final es lo que tú estás contando. Estás bajo ese marco sin cofinanciación, sin cofinanciación de la comisión, sin vinculación al artículo 25C, con lo cual, como no estás vinculado a ese artículo 25B, tienes que cumplir el resto de artículos de excepción, ¿vale? Entonces, esas son las dos, digamos, las dos maneras. Es decir, hay la tercera intermedia, que es lo que te comentaba, utilizar el 25C para poner parte de tus fondos FEDER, utilizando ese artículo 25C en un proyecto cofinanciado con la comisión porque viene con un cofund, y entonces ahí juegas con las reglas y las intensidades del artículo 25C, que es lo que te permite subir esas intensidades. Vale. Esos son los tres escenarios que tenéis. Escenario 1, directamente 50% de la comisión, según entra por vuestra, sale, ¿vale? Escenario 2, si no utilizáis eso para otras acciones que lo que sea, y sin ningún tipo de cofinanciación, pero no bajo el 25C, entonces entiendo que tenéis que seguir aplicando lo que tenéis que aplicar por ese origen de fondos. Esa combinación de fondos, parte de la comisión, parte de vuestros FEDER, si lo hacéis bajo el artículo C cumpliendo esas condiciones, entonces el que manda es el 25C. Ok, perfecto, gracias. Luego, la siguiente pregunta es, voy a dejarla más general para el final, es que
yo veo que cuando nos presentáis el I3, ¿no? La presentación que ha hecho Eric, da la sensación de que las regiones como entidades públicas también podemos participar en estos proyectos, pero como beneficiarios. Pero me da la sensación de que no, entre comillas, como protagonistas, sino como, igual que no podemos ser coordinadores, no podemos ser coordinadores, no podemos ser protagonistas de alguna manera. Sí, no, para I3 todos pueden ser coordinadores. Lo que se tiene que tener en cuenta es que las empresas tienen que ser después al centro del efecto del proyecto. Así que stimular trigger investments on ground. Pero sí, las public authorities pueden ser también coordinadores de proyecto. Perfecto. Entonces, tenemos que hacer las regiones una comparación entre lo que nos ofrece Horizonte Europa y entre lo que es el I3. Es necesario hacer esta comparación para ver a qué nos interesa más presentarnos. ¿Cómo? Seguramente, sí, seguramente pueden hacer una comparación. También se puede aplicar a los dos hasta que uno no pide financiamiento para las mismas acciones. Después hay diferencias en el sentido que, por ejemplo, I3 es un poco más granular, así que, como dije, en el hecho práctico se quiere stimular inversiones en las compañías. Después la región puede estar ahí para dar también un apoyo político al proyecto. Lo que cambia es el funding rate. Con I3 hay proyectos más chicos y una cofinanciación más alta. Tenemos 70% o 100% por FSTP, mientras en Horizonte Europa tienen 50% y es una estructura un poco diferente. Así que yo creo que según lo que es el caso, uno o el otro proyecto puede ser más al caso de la región, pero este es muy caso por caso, diría. Perfecto, muchísimas gracias, Eric. Y por Bueno, completarte, si no te sí. importa, por completarte esa Mm. comparativa, al final, o sea, los proyectos que queremos financiar, los ecosistemas de innovación, al final, ten en cuenta que estás hablando de al menos 3 proyectos interregionales donde a cada socio le puedes dar hasta 600.000 euros, ¿vale? Con lo cual, digamos que esos tamaños de proyectos interregionales pues son ya suficientemente razonables para ese tipo de, para hacer cosas más o menos grandes, ¿vale? Estás hablando de proyectos, pues imagínate que son 4 o 5 regiones a 600.000 cada uno, pues a lo mejor un proyecto de 3-4 millones de euros de subvención, con lo cual ya puedes hacer más cosas. Al final los I3 yo creo que son proyectos más de casi funding al uso de 60.000 euros máximo, si no me equivoco, con lo cual son cosas como mucho más de apoyo, mucho más puntual, si queréis, apoyo mucho más amplio, pero con cantidades mucho más pequeñas, ¿vale? Con lo cual, ahí la estrategia es la que tenéis que decir. Es decir, ¿qué prefiero? ¿Apoyar 2-3 grandes iniciativas colaborativas con esas intensidades grandes o, por otro lado, otro tipo de apoyo mucho más a pequeña escala que llegue a muchas más entidades, ¿vale? Yo creo que son los dos, desde el punto de vista estratégico, las dos ofertas que hay sobre la mesa. Sí, sí puedo complementar también. La diferencia es también que en I3 el FSTP es opcional, no es obligatorio. Así que si un proyecto hace una propuesta para financiación europea de, no sé, 4 millones, tiene la posibilidad que un 30% de esta contribución UE sea sea después implementada con Cascade Funding, pero no es una obligación. Así que también hay diferentes maneras, un portfolio de proyectos adentro de una free project
que se puede implementar en diferentes maneras. Cascade Funding ahora con 100% es la manera, parece una de las maneras más fáciles para una non-profit organization o public authority para implementar estas inversiones. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora yo creo que la última pregunta que tengo, que es de carácter muy general, y igual va un poco dirigida a Carmen Sillero. Mira, en tu exposición, que agradecemos, ya ha sido clara, a mí hay una parte que me ha quedado una pequeña duda, ¿no? Has hablado por supuesto, de hay que tener en cuenta si se quiere presentar proyectos a la convocatoria Horizonte Europa, de los ámbitos, ¿no? Pero has insistido mucho en el tema del medio ambiente, de la protección del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. En el tema de energía, si nosotros, por ejemplo, hablásemos, no sé, de hidrógeno, ¿vale? Necesariamente tenemos que hacer una relación muy clara sobre cómo va a afectar o incidir en la protección del medio ambiente. Es decir, ¿es esto básico independientemente de la temática en la que tú incluyas tu proyecto? Pues bueno, la verdad que todo el planteamiento que se hace de estar en el marco del Green Deal, de la iniciativa de la Comisión para el nuevo plan industrial, que además se ha referido que esos son los marcos en los que están estas convocatorias. Entonces, cuando hablamos de hidrógeno, estamos hablando de, bueno, de una de las líneas que comentaba Luis, que sería reducir la dependencia de las energías fósiles, ¿no? Estamos hablando de un concepto que yo no quisiera que quedase como la antigua adscripción de la expresión medio ambiente. Estamos hablando de que el Green Deal es la nueva estrategia europea de desarrollo. Es mucho más que un concepto ambiental, digamos, relacionado con un impacto local. Estamos hablando de transformar la manera en la que producimos, de la que se genera la energía, de la que nos movemos. Digamos que todos esos elementos adquieren ahora una dimensión, digamos, mucho más amplia, ¿no? Y transforman, la verdad, cómo planteamos los procesos de desarrollo y los procesos de inversión y incluso de cómo vivimos, ¿no? Entonces, todos esos elementos están en estas convocatorias y cualquiera de los elementos que se han mencionado, tanto los elementos que tienen que ver con la sustitución de las fuentes de energía, la circularidad. Hablábamos del caso de Asturias, pero cuando hablamos de la circularidad podemos estar hablando de muchos elementos y lo que también yo entiendo es que los conceptos de los Burning Challenges o esos 5 grandes ámbitos son lo suficientemente amplios como para que quepan distintos enfoques, pero todos están bajo el marco del Green Deal. Y es el elemento que va a gobernar en este marco desde el 2019 todas las políticas europeas, pero yo te diría que de aquí adelante vamos a seguir en ese camino incluso con más ambición. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Tenemos a Javier Adrián de Axio. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, un poco bajito, pero sí. Vale, a ver, una pregunta para el señor Luis. No te oímos, Javier, ahora nada. Hola. Ahora sí. Hola. Es que tengo el canal que a veces me da fallos. Era una pregunta para el señor Luis Guerra, que ha sido muy clarificador el Infodei respecto al otro día. Ha clarificado mucho más del Infodei general. Pero tengo una duda respecto a lo de las temáticas, porque en la Code of Interest está claro que tienes que seleccionar una temática, en las I3 queda muy claro, y en la presentación parece que a la parte de Financial Support to Third Parties sí que hay que seleccionar la temática, pero para las Core Activities comentabas que era un poco más transversal. ¿En estos proyectos de IE hay que seleccionar una única temática en contexto de todo el proyecto o cómo funciona? A ver, no está taxativo. Lo único es verdad que al final, como os decía antes, al final son proyectos que pueden ser muy amplios y quizá nos podemos perder un poco en el foco, ¿vale?
Entonces, no sé, yo pensaba pensamos que esas actividades transversales, una de las grandes extras de esas actividades transversales es cómo vais a ayudar a esos proyectos a desplegar, ¿vale? Entonces, es más fácil, considerando que tampoco vais a financiar muchos proyectos, yo pensaba, mi sensación es que es más fácil centrar un tema que tocar a varios temas a la vez, ¿vale? Pero esto es más sensaciones que realidades, ¿vale? No hay nada escrito que diga elija usted un único tema o juegue a varios temas, como antes ha dicho Carmen, son temas suficientemente amplios como para intentar tocar varios. Y sobre todo mi recomendación era una cuestión de al final de foco, ¿vale? Es decir, es más fácil centrar el tiro en algo, intentar ser muy bueno en algo que intentar tocar muchas cosas. Esa es mi sensación, pero insisto, no es sensaciones, no es recomendaciones oficiales, si quieres verlo así desde el punto de vista de la comisión. Vale, muchas gracias. Gracias, Javier. Miriam. Sí, a ver, ¿se me oye? Sí. Espera, ¿se me oye? Sí, sí. Vale, es que estoy aquí con el teléfono y no sé qué porque me ha cambiado el ordenador y funciona esto fatal. No, a ver, yo tenía una reflexión, no es una pregunta que dirija a nadie, sino una reflexión y me alegra que aquí haya alguien de la DG Regio que igual puede ayudarnos, vamos, igual puede responder. Y es, en la presentación de Luis, lo que dice es que con Horizonte Europa se financia un 50%. Y luego se podría financiar hasta un 20% más con FEDER. Pero entonces, en FEDER, si estamos en regiones menos desarrolladas y más desarrolladas, FEDER solo financia un 40% y el otro 60% tiene que ser cofinanciación nacional. Entonces, si esto entra en FEDER, nos vamos a encontrar con un proyecto que tiene 50% Horizonte Europa, 20% FEDER y 30% cofinanciación nacional. Cuando FEDER obliga a que haya un 60% de cofinanciación nacional. No sé si entendéis lo que planteo. Sí, de hecho es una... o sea, yo creo que dentro del artículo 25, o sea, fuera del artículo 25C, te lo compro al 100%, ¿vale? O sea, se supone, y esto lo vamos a decir, se supone que la gracia de ese 25C es permitirte hacer esa cofinanciación en la práctica bajo un entorno muy concreto de estos COFAN o de ese instrumento COFAN con esas condiciones. Es una excepción a la regla en toda regla, valga la redundancia. Y es verdad que, como te decía, nosotros como en SET hemos utilizado el 25B para los sellos de excelencia, que es de la misma jornada que cumple bastante de esas condiciones, pero ese 25C es el que abre la puerta. ¿Todavía nadie lo ha implementado? Pues probablemente no. Y mi sensación o nuestra sensación que este es los primeros proyectos donde eso puede hacerse. Obviamente lo que dices es perfectamente lógico y habrá que darle una buena pensada con Digregio con cómo hacerlo en la práctica. Pero la puerta del 25C es lo que abre, es decir, que haya cofinanciación efectiva en el mismo proyecto cofinanciado bajo Horizonte Europa, siguiendo reglas de Horizonte Europa. Con FEDER siguiendo reglas de Horizonte Europa. Este artículo 25C, y perdona, esta pregunta ¿de qué reglamento es? De la regla de excepción por categorías, el GIBER. Ya, pero es que, bueno, no lo sé, vamos a mirarlo, pero es que los reglamentos FEDER, en el fondo, o sea, y es a lo que vas es a las ayudas de Estado, pero es que esto es el reglamento FEDER, o sea, ahí lo que a lo mejor te permite ese 25C, y estoy hablando sin haberlo leído y no sé, y no lo sé, pero ahí me imagino que lo que me permitirá es que haya una financiación pública mayor, ¿sabes? De una fuente, en este caso de fuentes europeas, pero yo estoy en el reglamento FEDER. El reglamento FEDER lo que te dice es que en una región más desarrollada, la financiación europea de FEDER es un 40% y el 60% restante tiene que ser aportación nacional. Claro, esa aportación nacional, si viene de Horizonte Europa, eso no es aportación nacional.
Y esto lo digo para las regiones más desarrolladas, que estamos en el 40%, lo digo para las regiones de transición, que estamos en el 70%, y quizás en este juego las que se salvarían son las regiones menos desarrolladas, que están en el 85%, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no lo sé, por eso digo que aquí que hay alguien de la DG Región, no sé, esto, no sé si hay algún sitio que esté exceptuando estas cofinanciaciones para este tipo de proyectos. Pero en principio, salvo que haya algo que modifique la reglamentación FEDER, no sé. Sí, la reglamentación FEDER en principio se refiere al shared management, así que regiones más desarrolladas van a recibir un 40% y creciendo para las menos desarrolladas. Después es otra cosa para Horizon Europe Programs Implementation. Hay esta guideline de sinergias entre FEDER y Horizon, por ejemplo. Este documento es el documento que uno se tiene que referir para ver estos porcentajes y ver cómo implementar los dos con sinergia. Después es un tema que se está desarrollando ahora con estas cosas, así que creo que se va a poder clarificar mejor en los próximos meses. Ahora, hoy mismo hay un RIMA Network, un meeting entre las autoridades Research and Innovation, y ahí también se está discutiendo este tema, así que creo que se va a poder aclarar más. Pero sí, lo que quería decir es que esta Synergy Guidance sería el documento para tener Ya, como pero, referimiento. perdón, pero yo creo que un documento y bueno, unas guías están jurídicamente por debajo de un reglamento. Y de hecho, esto nos pasa con la guía de cierre del periodo y el reglamento, que hay cosas que dice la guía de cierre que en el reglamento se dice otra cosa y entonces lo que prevalece es el reglamento. Y en este caso, estas guías, que son unas guías todavía más guía, digamos, no sé yo si con estas guías tú puedes decir que con esto ya no, bueno, un poco te saltas la cofinanciación que marca el reglamento. De todas formas, bueno, yo esto lo quería decir porque como lo estáis hablando tan alegremente aquí el FEDER, pues quiero levantar la mano y decir, ojo, que porque es que ya lo veo, que todo el mundo nos va a llegar. Oye, que mi FEDER lo voy a utilizar para esto. Ojo, que no está claro. Lo hablaremos también nosotros con la DG Regio, con la Unidad de España. Se lo plantearemos para ver un poco dónde se encuentra, porque luego, o sea, esto ya os digo, a nivel informático, por ejemplo, o sea, esto la aplicación informática hay que preverlo, o sea, porque aquí no sé en qué medida esto estaría previsto, que de pronto haya proyectos que vayan a una cofinanciación más baja de la que les toca, o bueno, que esto tendría su aquel, pero bueno, eso sería lo de menos, por supuesto. Pero bueno, no es que quiera desanimar a la gente a que utilice el FEDER, pero quiero decir que mucha precaución y que antes de hacerlo, por supuesto, vengan a consultarnos, que nosotros vamos a intentar ver cómo es factible esto. Sí, sí, solo quería complementar, está muy bien que se pongan en contacto con la unidad de España y Regio y después se van a poner en contacto con mis colegas que se ocupan de este tema, así que creo que se va a poder aclarar mejor. Vale. Sí, es Muy importante bien, que, pues nada. como dices, Miriam, que al final salga también en las FAQ del instrumento, porque esta es la pregunta 1 de este instrumento, para decir cómo se puede cofinanciar con fondos FEDER. Entonces, para que todo el mundo lo tenga claro, cómo anclarse a ese artículo y, como tú dices, reglamentariamente hablando, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, pues nada, pues nosotros nos quedamos encargados de hablarlo con la DG Región. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miriam. La siguiente pregunta es de Lucila Castro de Fundecite Extremadura. Lucila. Sí, buenos días, muchas gracias a todos.
a mí personalmente las presentaciones me han aclarado bastante la diferencia entre una convocatoria y otra, que eso era importante para nosotros también. Mi pregunta es más para Carmen, respecto del PRI y de la expresión de interés para los Regional Innovation Valleys. Si no entiendo mal, hasta septiembre hay tiempo de presentar esa expresión de interés. Sin embargo, por otra parte veo que el 17 de octubre cierran las convocatorias de estas dos convocatorias de las que hablaban los compañeros, ¿no? Mi pregunta en concreto es, ok, nosotros presentamos, suponte, una expresión de interés para tener esta label, ¿no? Que entiendo que viene por ahí. ¿Va a haber por parte del PRI algún tipo de matchmaking para ayudarnos a que las regiones que nos presentemos podamos entrar en contacto? Más allá de ese mapa del que creo recordar comentó Luis en su presentación, pero que tampoco sabemos muy bien para cuándo va a estar. Entonces, bueno, tenía la inquietud de cómo funcionaría este tema de la expresión de interés con respecto a las convocatorias, ¿no? Gracias. Gracias, Lucila. Bueno, siempre es un gusto tener a Lucila al habla, porque además es de Extremadura, de las regiones además más activas y con las que más hemos aprendido en PRI. Bueno, estamos a la espera, como decía Luis, de ir viendo el mapa de qué van diciendo las regiones en estas expresiones de interés. Por otra parte, bueno, en nuestro proyecto lo que sí estamos atendiendo es a las peticiones de los territorios, ¿no? Y de hecho, la iniciativa que os comentaba antes de Asturias es un poco en ese sentido. Intentamos, bueno, utilizar nuestra capacidad relacional en el proyecto para movilizarnos y para intentar, bueno, pues conectar a aquellas regiones que expresan que alguna temática les parece de interés. Estamos abiertos a seguir haciéndolo. Efectivamente, en la convocatoria de las expresiones de interés tengo entendido que se podría alargar, pero es verdad que hasta el 18 de septiembre hasta el 17 de octubre, que cierra la convocatoria, poco se va a poder hacer. Entonces, es verdad que el trabajo hay que empezar a hacerlo ahora, el verano luego tiene sus dificultades y bueno, pues estamos a vuestra disposición para apoyaros y bueno, con la conexión que tenemos con DigiRTD y con DigiRegio, pues haremos también lo mejor para intentar que las regiones bueno, pues tengan todas las oportunidades posibles para conectarse. Bueno, por otra parte, dejarme decir que conociendo cómo conozco la red, el papel impagable que hace la red en este caso y los compañeros de FEDER, que a mí escuchar a Miriam siempre me gusta mucho porque es muy clara y bueno, las presentaciones yo creo que con esa lectura nacional resultan mucho más ricas, así que creo que es muy interesante escucharnos a todos. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras y gracias, Lucila, por la pregunta. A vosotros. La siguiente pregunta es de José Carlos Peña, del Gobierno Vasco. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Oye, perdonad, quería volver sobre la pregunta que hacía antes mi compañera Katy, referida en este caso a la convocatoria de Horizonte Europa. Aquí entiendo que la cofinanciación europea, en este caso, en nuestro caso, entraría en la caja del Gobierno vasco para que la incorporaríamos a nuestra propia convocatoria del programa, con la que luego íbamos a financiar. Y si nos olvidamos de FEDER y suponemos, por ejemplo, que podría ser 50% de cofinanciación europea y el otro 50%, por ejemplo, financiación nuestra de gobierno, la pregunta es, una vez que entra en nuestra caja el Fondo Europeo y se suma a nuestra financiación y publicamos la convocatoria y resolvemos, ¿no sería de aplicación del marco comunitario al conjunto al 100% de esa financiación, independientemente de la fuente? Quiero decir, porque a veces nosotros con los programas de Next Generation, con los fondos europeos que nos han llegado y nos ha transferido el Estado, independientemente de que venían de Europa, pues una vez entraban en nuestra caja y publicábamos convocatorias, al conjunto de la financiación le teníamos que aplicar el marco comunitario, las excepciones que nos llevaba en este caso, como decía Katy, a restringir, en el caso de TRLs elevados, una financiación máximo de un 25%, por ejemplo. Entonces, esa es la duda principal que me gustaría terminar de aclarar, porque es que en el momento que entra el dinero en mi caja y la gestión incorporada en un programa, a mí, mi gente legal y financiera me dice, oiga, señor, a mí sí me da igual de dónde viene el dinero. Aquí el marco que tengo que aplicar, marco comunitario, que me dice esto.
A ver. Mi sensación es que al final estáis gestionando un cascade funding de la comisión. ¿Vale? Es decir, estos son los proyectos que había antes con los INOSUB, que al final vosotros recibís un dinero y ese dinero le gestionáis la comisión. Entonces, mi sensación es que ese 50% que dais está exento, pero insisto, no es con lo que estáis planteando, entiendo que es una duda razonable y que tendremos que aclarar con la comisión, pero tal como está pensado. Eso sería estupendo. Si confirmamos esa noticia, serían buenas noticias, pero claro, sí que nos gustaría saberlo con total precisión, para luego no tener sorpresas. Claro, porque tal como está pensado el esquema, que está copiado de los otros esquemas que hay, es directamente, digamos que no es dinero que entra en vuestra caja que sumáis a vuestro proyecto, a vuestro programa que tenéis. Pero nosotros para transferir luego ese dinero al destinatario final, eso entiendo que sí tiene que haber entrado en esa caja primero para hacer esa transferencia. Y nosotros para hacer la transferencia tiene que venir motivado en una resolución de nuestra convocatoria del programa de ayudas. Claro, pero esa convocatoria del programa de ayudas es una convocatoria que sacáis conjunta en el marco de este proyecto con otras entidades, parecido a un Aranet, por entendernos, ¿vale? Sí, pero incluso el Eranet en su momento había una convocatoria conjunta, pero que luego en cada una de las regiones de los países al final se sustanciaba en nuestros propios programas de financiación, que tenían su propia convocatoria, una evaluación normalmente adicional a la que había hecho ya la convocatoria conjunta y terminaba en nuestra convocatoria propia, donde se le aplicaban todas las reglas propias de financiación, incluido el marco comunitario. Por eso es la duda que nos sale. Y sí que nos gustaría en este caso también que en la consulta oportuna, si hay que hacerla a la Comisión Europea o a quien haya que hacer, pues súbase porque nos preocupa bastante. ¿Sí? Vale, haremos la consulta porque digo, está tal como está concebido por copia de otros instrumentos, gestionado no por entidades públicas, sino por otras entidades, porque por ejemplo los INOSUB lo gestionaban clusters, esa transferencia era directa, ¿vale? Entonces, entiendo la preocupación por ser entidades públicas, ¿vale? La que estáis gestionando esa convocatoria y haremos esa consulta, pero tal como estaba concebida la convocatoria, igual que la I3, que al final es Financial Support de Third Parties al 100%, la lógica es la misma. O sea, si resulta que la comisión os financia un Financial Support a Third Parties al 100% y luego solo podéis dar un 25%, pues estamos haciendo un pan como unas tortas, sinceramente hablando, ¿vale? Nos quedaremos a la espera. Muchas gracias. Gracias, José Carlos, por tu pregunta. Javier Adrián de Asio. Sí, hola. Una nueva pregunta, esta vez para Carmen. Como os ha comentado un breve comentario sobre las expresiones de interés, tenía una duda a ver si nos puede ayudar. En el Infoday correspondiente y en preguntas que hemos hecho, teníamos dudas si podía enviar una expresión por región única o se podían enviar más de una expresión por región. Porque, bueno, nos contestaron que más o menos intentásemos una por región, pero, bueno, con discusiones internas de diferentes departamentos, pues vemos que será complicado controlar que no haya más de una región. ¿Cómo visualiza ella este tema y si, no sé, si tiene alguna idea más al respecto de si enviar una única o intentar enviar una única por región o se puede? Claro, hay diferentes departamentos, cada uno tiene su temática de interés, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues justamente es un tema que se ha comentado mucho y la semana pasada cuando tuvimos el encuentro de regiones en Suecia, es un tema que plantearon con frecuencia porque es verdad que no se controla todas las instancias regionales que pueden solicitar ser valle de innovación. Lo que está haciendo DirecTV es recibir las declaraciones y cuando es alguien que no es la autoridad que lleva el programa de innovación, lo redirige. De manera que al final, según nos dijeron, pues lo pone, digamos, en el circuito correcto. Con respecto a que se puedan expresar varios ámbitos de interés, lo que es el propio formulario, por decirlo así, te dice un ámbito y luego te dice si tienes otro. O sea que ahí habría la posibilidad de establecer varios intereses. Pero es verdad que da la sensación de que es secundario. Pero la idea es que sea una única por región y que de alguna manera, bueno, pues se canalicen a través de una sola institución. Eso es lo que se está intentando y es lo que yo tengo entendido por los compañeros de DirecTV que estaban en ello. Gracias.
No, creo que no hay ninguna pregunta más. Pilar, ¿quería intervenir? Pilar, nuestra Pilar. Pilar, nuestra jefa. Hola, sí, estoy aquí. Nada, pues yo lo único que quería es primero daros las gracias. Gracias a Carmen, Luis y Eric por participar en la jornada. Por supuesto, a los participantes. Ha habido casi 80 personas conectadas todo el tiempo, lo cual me parece que demuestra el gran interés que tiene este tema en las regiones. La colaboración entre regiones, yo creo que en España es algo, como ha dicho antes Carmen, que se demuestra por la fuerte participación en los PRIs. Yo creo que se ha puesto de manifiesto que todas estas dos convocatorias, la importancia que tiene es contextualizarlas en cuanto a los retos que tiene Europa ahora mismo, como son el cambio climático, sostenibilidad en general, transición digital y, por supuesto, independencia con respecto a mercados, a terceros mercados, vamos, por la situación geoestratégica. Luego la importancia que tiene el tener unas S3, unas estrategias de especialización inteligentes que en estos proyectos estén alineadas con nuestros socios, es decir, que tengamos todos unos objetivos bien alineados y que esto se demuestre bien en las propuestas que hagamos. Y por último, que se reduzcan esas diferencias de desarrollo entre regiones. La importancia de que participen regiones de todos los tipos en estos consorcios, porque esto lo que nos va a ayudar es a que a las regiones menos desarrolladas terminen a un nivel de desarrollo similar a las regiones más desarrolladas, o esa es la intención, yo creo, de la comisión. Con esto, sin más, ya a cerrar. Muchísimas gracias a todos por participar y hasta la próxima, que seguro que será pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias, buenos días. Adiós, gracias. Gracias. Bueno, podemos